En este video hablaremos de la propiedad intelectual, derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad intelectual? Debemos saber que el convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, no tiene como objeto definir la propiedad intelectual y nos menciona solo los objetos susceptibles de ella, por lo que daremos un breve concepto solo para orientarnos. Debemos entender por propiedad intelectual toda creación proveniente del intelecto humano por la aplicación de la imaginación, innovación y creatividad, como son invenciones, obras literarias, obras artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio, misma que es susceptible de protección y de otorgar derechos a sus creadores. La propiedad intelectual, a su vez, podemos subdividirla en tres grupos, que son derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial. Es importante considerar que la propiedad intelectual, conforme al paso del tiempo, va desempeñando o abarcando más esferas del intelecto del ser humano, desde Internet hasta la atención de salud, como son temas de bioética, pasando por todos los aspectos de las ciencias, la tecnología, la literatura y las artes. Otro aspecto que no debemos pasar por alto es que los derechos de propiedad intelectual también pueden ayudar a la protección de elementos como expresiones culturales no escritas y no registradas de muchos países en desarrollo, que se conocen generalmente como folclore. Con esta protección, estos elementos pueden explotarse en beneficio del país y de las culturas de origen. Ahora veremos qué es el derecho de la propiedad intelectual. El derecho de la propiedad intelectual es aquel sistema jurídico encargado de regular los derechos y protecciones para los autores, creadores e inventores respecto de la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. ¿Qué son los derechos de autor? El derecho de autor es un sistema jurídico que ofrece protección y reconocimiento a los autores, entre ellos escritores, artistas, compositores y similares, sobre sus creaciones literarias o artísticas, mejor conocidas como obras. Es importante saber que el derecho de autor no protege las ideas generales, sino las expresiones concretas, originales o específicas de pensamientos e ideas. También es importante saber que la protección por derechos de autor surge de manera automática, ya que no hay necesidad de registro ni de algún otro trámite. Una obra empieza a gozar de protección desde su creación. Cabe resaltar que independientemente de su protección automática, la mayoría de los países lleva un sistema de registro y de depósito de las obras con la finalidad de poder resolver las futuras controversias o litigios que se susciten. ¿Qué obras abarca el derecho de autor? Las obras que se prestan a la protección por derechos de autor son, entre otras, obras literarias como novelas, poemas y obras de teatro, material de referencia como enciclopedias y diccionarios, bases de datos, artículos de periódico, películas, programas de televisión, composiciones musicales, obras coreográficas, obras artísticas, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos y programas informáticos. Ahora veremos qué derechos confiere el derecho de autor. Dentro de los derechos de autor están comprendidos dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales, que permiten que el titular obtenga una compensación financiera por el uso y explotación de la obra, y los derechos morales, cuya finalidad es velar porque se reconozca el vínculo personal que existe entre el autor y la obra. ¿Qué son los derechos conexos? Los derechos conexos o afines son aquellos que confieren protección a los siguientes grupos de organizaciones y personas: artistas, intérpretes y ejecutantes, como pueden ser actores, músicos, cantantes, bailarines, entre otros, respecto de sus interpretaciones y ejecuciones; productores y editores de grabaciones sonoras o fonogramas, por ejemplo, grabaciones en cassette y discos compactos, respecto de sus grabaciones;
y organismos de radiodifusión respecto de sus emisiones o programas de radio y de televisión. Es importante saber que la protección de los derechos conexos no afectará de ningún modo la protección de los derechos de autor sobre sus obras. Ahora veremos qué es la propiedad industrial. La propiedad industrial será toda aquella creación que adoptará una serie de formas que necesite dependiendo de la creación que se quiera proteger. Dentro de la propiedad industrial podemos encontrar las invenciones en todos los ámbitos de la actividad humana, las patentes de invenciones, descubrimientos científicos, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de productos o servicios, nombres o designaciones comerciales, indicaciones geográficas o denominación de origen y la protección contra la competencia desleal. Por último, en forma de resumen, hemos realizado un esquema general de las creaciones susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual. Dentro de los derechos de autor encontramos obras literarias y artísticas, materiales de referencia, bases de datos, artículos de periódico, películas y programas de televisión, composiciones musicales, obras arquitectónicas y programas informáticos. Dentro de los derechos conexos encontramos las interpretaciones y ejecuciones, grabaciones sonoras o fonogramas, radiodifusión, emisiones y programas. Y dentro de la propiedad industrial encontramos las invenciones, descubrimientos científicos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos como son marcas, nombres, denominaciones comerciales, avisos comerciales y denominación de origen, y la protección contra la competencia desleal. Por último, también tenemos los derechos derivados de la actividad intelectual en las esferas industrial, científica, literaria y artística. Si te gustó el video, puedes dejar tu like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. También, si tienes algún tema de interés o alguna duda, puedes hacérnoslo saber en los comentarios.